Mis padres me debían $100,000. Se negaron a devolvérmelos para el trasplante de mi hijo. 2 años después, volvieron. El médico dijo que mi hijo tenía 6 días de vida. 6 días. Me quedé parada en ese pasillo del Hospital Virgen del Rocío y no podía respirar. Me temblaban las manos. El teléfono me pesaba como una piedra. Llamé a mis padres. Ellos tenían mi dinero. $100,000. Mi dinero. No era un regalo. Era un préstamo que les di 4 años antes para salvar su restaurante en Triana. Mi madre contestó al cuarto timbre. Mamá, dije, Mateo necesita un trasplante. Necesito el dinero de vuelta. Todo. Ahora. Silencio. Después, la voz de mi padre, fría como el suelo del hospital bajo mis pies. No lo tenemos, Elena. Lo invertimos. ¿Invertido en qué? Eso ya no es asunto tuyo. Miré por la pequeña ventana hacia la habitación donde mi hijo de 6 años estaba conectado a máquinas, con la piel del color del papel viejo. Se está muriendo, susurré. Todos morimos en algún momento, dijo mi padre, y colgó. Me quedé ahí, en ese pasillo, con el teléfono todavía pegado a la oreja, escuchando nada. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quedó quieto, frío y afilado. No lloré, todavía no. Empecé a planear. Déjenme retroceder, no mucho, solo lo suficiente para que entiendan qué clase de personas eran. 4 años antes de esa llamada, el restaurante de mis padres se estaba hundiendo. Casa Vidal, un lugar pequeño cerca del puente de Triana, famoso durante 30 años, de repente sangraba dinero. El alquiler subía, los clientes desaparecían. Mi padre, Ricardo Vidal, demasiado orgulloso para pedirle ayuda a un banco, porque un Vidal no mendiga, pero un Vidal sí le quita a su hija. Yo tenía ahorros. No mucho, pero suficiente, porque mi esposo Diego y yo llevábamos años siendo cuidadosos, trabajando cada uno en 2 empleos, ahorrando cada euro como si fuera oro. $100,000, la mayoría en una cuenta estadounidense de los años en que trabajé de forma remota para una empresa en Texas. Mi padre pidió. Mi madre lloró por teléfono. La familia ayuda a la familia, decían, así que se lo di todo, cada centavo. Firmamos un papel. Mi padre insistió en eso. Qué curioso. Dijo que protegería a todos, prometiendo devolverlo en 3 años. Pasaron 3 años. Nada. No insistí. Me dije que necesitaban más tiempo. Me dije que la familia no le exige dinero a la familia. Estaba equivocada. La familia nunca debería dejarte morir de hambre para demostrar algo. Después Mateo se enfermó. Empezó con cansancio. Después hinchazón en sus pequeños tobillos. Después sangre en lugares donde nunca debería haber sangre. Insuficiencia renal, repentina y cruel, como solo puede serlo una enfermedad infantil. Los médicos dijeron que la diálisis podía ganar tiempo. Un trasplante podía salvarle la vida. Un donante vivo compatible ayudaría, pero incluso con un donante, la cirugía, la estancia en el hospital, la medicación antirrechazo durante años después, todo costaba un dinero que no teníamos. $100,000. La cifra exacta, casi al euro. El número que mis padres me debían. Pregunté. Se negaron. Rogué. Se negaron. Les recordé el papel que habíamos firmado. Mi padre se rió. Ese papel no vale nada sin un abogado, Elena. Y tú no vas a demandar a tu propio padre. No tienes el estómago para eso. Se equivocaba también en eso. Pero no todavía. No ese día. Ese día, yo tenía un hijo muriéndose, y ningún dinero y 2 padres que eligieron su orgullo antes que la vida de su nieto. Así que hice lo que hacen las madres desesperadas. Vendí nuestro coche. Vendí el anillo de mi abuela, lo único de valor que tenía. Diego pidió un segundo préstamo sobre nuestro pequeño departamento. Empecé una recaudación de fondos y publiqué la foto de Mateo, sus ojos cansados, su sonrisa esperanzada, y les rogué a desconocidos en internet que ayudaran. Desconocidos dieron más de lo que dieron mis propios padres. En 9 semanas, vendiendo todo lo que teníamos, y gracias a la bondad de personas que no nos debían nada, reunimos suficiente. Mateo recibió su trasplante. Un donante llamado Javier, un desconocido de Málaga, le dio a mi hijo un riñón y me devolvió la vida a mí. Mis padres no llamaron, ni durante la cirugía, ni durante la recuperación, ni una sola vez en 2 años. Desaparecieron, como si la deuda y la hija que se atrevió a pedirla ya no existieran. Enterré la rabia. Tuve que hacerlo. Mateo necesitaba una madre, no una mujer consumida por el rencor. Pero nunca lo olvidé. Guardé el papel firmado en una carpeta. Guardé cada mensaje de texto donde se negaron. Guardé el mensaje de voz donde mi padre dijo, todos morimos en algún momento, sobre su propio nieto. Lo guardé todo, porque en algún lugar, en silencio, lo sabía. Iban a volver. Las personas como mis padres siempre vuelven cuando necesitan algo. 2 años después, un martes por la tarde en marzo, alguien tocó la puerta de nuestro departamento en Sevilla. Abrí y ahí estaban. Mi madre, más delgada, más vieja, los ojos rojos. Mi padre a su lado, apoyado en un bastón que no tenía 2 años atrás. El rostro gris de una manera que me asustó a pesar de todo. Elena, dijo mi madre, ¿podemos pasar? Debí decir que no. No dije nada. Me hice a un lado. Se sentaron en nuestro pequeño sofá, el que compramos de segunda mano después de vender todo lo que teníamos. Mi padre miró alrededor del departamento como si le diera asco. Tu padre está enfermo, dijo mi madre. Del corazón. Los médicos dicen que necesita cirugía, un bypass, y hay complicaciones con sus riñones también. Necesitamos... ¿Cuánto? Dije. Plano. No era una pregunta. Mi madre se estremeció con mi tono. 80,000, dijo. Tal vez más con la recuperación. Casi me río. Casi. Todavía me deben 100,000.
dije. La mandíbula de mi padre se tensó. Eso era diferente. ¿Lo era? Tú tenías opciones, recaudaciones, caridad. Nosotros no tenemos esas opciones. Tenemos orgullo. Ahí estaba. La palabra otra vez. Orgullo. La palabra que casi mató a mi hijo. Mateo tampoco tenía opciones, dije, salvo la bondad de desconocidos. No ustedes, desconocidos. Mi madre empezó a llorar. Somos tus padres. Lo eran, dije. El día que me dijeron que todos morimos en algún momento sobre su propio nieto, dejaron de serlo. El silencio se tragó la habitación. Mi padre se levantó, apoyándose en el bastón, su orgullo de alguna manera todavía intacto incluso ahora. Vinimos a pedir ayuda, dijo, no a que mi propia hija me juzgue. Entonces vinieron a la casa equivocada, dije. Váyanse. Se fueron. Mi madre llorando, mi padre en silencio, la espalda recta incluso cuando su cuerpo lo traicionaba. Cerré la puerta y me quedé ahí, temblando, no de tristeza, de otra cosa. Algo que había estado dormido durante 2 años y que finalmente, por fin, había abierto los ojos. Llamé a Diego al trabajo. Le conté todo. ¿Realmente te pidieron dinero?, dijo. No era una pregunta. Era incredulidad disfrazada de afirmación. 80.000, dije, después de negarnos 100.000. ¿Qué vas a hacer? Miré la carpeta sobre la mesa de la cocina, la que tenía el acuerdo de préstamo firmado, la que tenía capturas de pantalla impresas de cada mensaje donde dijeron que no, la que tenía un pequeño pendrive con el mensaje de voz. Todos morimos en algún momento, que había guardado sin siquiera saber por qué, en aquellos días en que estaba demasiado destrozada para sentir algo que no fuera dolor. Voy a hacer que paguen, dije, cada centavo, en público, frente a todos los que alguna vez los consideraron respetables. Diego se quedó callado un momento. Hazlo, dijo finalmente. Hazlo por Mateo. A la mañana siguiente llamé a una abogada. Se llamaba Sofía Reyes, de mirada aguda, conocida en Sevilla por aceptar casos que otros abogados no tocaban, disputas familiares, fraude a personas mayores, casos con más emoción que pruebas. Yo tenía las dos cosas, emoción y pruebas. Puse la carpeta sobre su escritorio, el acuerdo firmado, los mensajes, el mensaje de voz. Lo leyó todo despacio, el rostro ilegible, profesional. Después levantó la vista. Esto es un caso civil ganado de antemano, dijo. Acuerdo firmado, términos de pago claros, incumplimiento claro. Podemos demandar por los $100.000 completos más los intereses de 2 años. Los tribunales son lentos, pero con documentación así, podríamos ver un fallo en 4 a 6 meses. No solo quiero el dinero, dije. Sofía ladeó la cabeza. ¿Qué quiere? Quiero que queden expuestos. Mi padre construyó toda su identidad sobre ser respetado en esta ciudad. Dueño de restaurante, miembro del consejo de la iglesia, siempre dando la mano, siempre sonriendo para las fotos. Quiero que la gente que lo respeta sepa exactamente quién es. Sofía sonrió, esa sonrisa que solo los abogados dan cuando un caso les entusiasma. Entonces no lo hacemos en silencio, dijo. Lo hacemos en voz alta. Esto es lo que hay que saber sobre mi padre, Ricardo Vidal. Le encantaba que lo vieran. Cada año, el 15 de abril, organizaba una gran reunión en su casa en la zona más adinerada de la ciudad, cerca de Nervión. Una celebración por su cumpleaños que, con las décadas, se había convertido en algo cercano a un evento social. Socios de negocios, amigos de la iglesia, familia extendida, incluso una columnista de un periódico local que escribía sobre las familias antiguas de Sevilla, siempre aparecía por el vino gratis y la oportunidad de una foto. 50, 60 invitados, todos los ojos puestos en Ricardo Vidal, copa en alto, contando las mismas historias sobre sus humildes comienzos y su éxito merecido. Este año sería diferente. Sofía presentó la demanda 2 semanas antes de la fiesta, en silencio, formalmente, a través de los tribunales, para que para cuando llegara el 15 de abril, mis padres ya hubieran recibido la notificación legal. Y así fue. Mi madre me llamó 3 días antes de la fiesta, la voz temblorosa. ¿Nos estás demandando? ¿Públicamente? ¿Mientras tu padre se recupera de una cirugía de corazón? Los estoy demandando porque me deben dinero, dije. El momento es culpa de ustedes. Podrían haberme pagado antes de que él necesitara su propia cirugía. Por favor, Elena, no hagas esto antes de la fiesta de tu padre. La gente va a hacer preguntas. Bien, dije. Deberían. Colgué antes de que pudiera decir algo más. La mañana de la fiesta, me vestí con cuidado. Un vestido negro sencillo. El anillo de mi abuela, el que había vendido 2 años antes y que había recomprado en silencio el mes anterior, una vez que el dinero de la recaudación y unos pequeños ahorros lo permitieron, porque hay cosas que uno no deja ir para siempre. Diego quería venir. Le pedí que se quedara en casa con Mateo, que ahora estaba sano, que ahora se reía, que andaba en bicicleta por el patio como cualquier niño de 8 años que nunca hubiera pasado un solo día pensando en la muerte. Quería mantenerlo lejos de lo que estaba a punto de suceder. Llevé conmigo a una persona, a Sofía. La casa de los Vidal, en Nervión, estaba iluminada como un museo. Luces de colores por todo el jardín. Un cuarteto de cuerdas tocando algo clásico y olvidable. Meseros moviéndose entre 50 invitados con bandejas de jamón y copas de jerez. Mi padre estaba parado cerca de la fuente, bastón en una mano, copa de vino en la otra, riéndose fuerte de algo que decía mi tío Pablo. Se veía más sano que semanas antes, en mi puerta, recuperándose bien. Parecía, recuperándose lo suficientemente bien como para organizar una fiesta mientras seguía negándose a pagar una deuda con su propia hija. Mi madre me vio primero. Se le fue el color de la cara. «Elena», dijo,
acercándose rápido, voz baja. ¿Qué haces aquí? Es una fiesta familiar, dije. Soy familia. ¿O eso también lo olvidaron? Mi prima Marisol, siempre metiéndose donde no la llaman, apareció junto a mi madre con una sonrisa demasiado ancha. Elena, no te veíamos hace años. ¿Dónde te has escondido? ¿Ya eres demasiado importante para las reuniones familiares? Estaba ocupada, dije, vendiendo mi coche y el anillo de mi abuela para salvar la vida de mi hijo. Todos estaban invitados a ayudar. Ninguno vino. La sonrisa de Marisol se apagó. Algunos invitados cercanos voltearon la cabeza. Eso no sabíamos que era tan grave, tartamudeó. Lo sabían, dije. Todos lo sabían. Mi padre se aseguró de que todos lo supieran, para poder explicar por qué ya no me invitaban a las cenas familiares. Algo sobre que yo era dramática. ¿Te acuerdas de eso, Marisol? No dijo nada. Bien, ya tendría su oportunidad de hablar más tarde, en el tribunal, si Sofía necesitaba un testigo de que la familia sabía de la deuda. Mi padre notó el pequeño grupo que se había formado y se acercó, el bastón golpeando la piedra del patio. Elena, dijo con voz fuerte, para beneficio de los curiosos, la voz de actuación que usaba con los clientes y los periodistas. ¡Qué sorpresa! Ven, toma algo. No vine a beber, dije, lo bastante fuerte para que los 20 invitados más cercanos lo oyeran. Vine a hablar sobre los $100,000 que me deben. El cuarteto siguió tocando, pero la conversación a nuestro alrededor murió como una vela que se apaga de un soplido. La sonrisa de mi padre se quebró en los bordes. Este no es el lugar. Ustedes lo convirtieron en el lugar, dije. Hace 2 años, me dijeron por teléfono, mientras mi hijo de 6 años se moría en una cama de hospital, que no tenían el dinero porque lo habían invertido. Me dijeron que todos morimos en algún momento. Tengo esa grabación, por cierto. ¿Alguien aquí quiere escucharla? Jadeos reales, de esos que solo se escuchan en las películas, recorriendo la pequeña multitud como el viento entre el trigo. Elena, basta, siseó mi madre, agarrándome del brazo. Me solté. Les presté $100,000 hace 4 años para salvar esta casa, esta fiesta, toda esta actuación, dije, dándome vuelta ahora para mirar directamente a los invitados. Casa Vidal estaba quebrando. Les di mis ahorros. Cada centavo que Diego y yo trabajamos años para ganar, para mantener abierto el restaurante de esta familia. Firmaron un acuerdo para devolvérmelo en 3 años. Saqué una copia doblada del acuerdo de mi bolso y la levanté. Cuando mi hijo necesitó un trasplante de riñón, pedí que me devolvieran ese dinero. Se negaron. Tuve que rogarles a desconocidos en internet que salvaran la vida de mi hijo, mientras mi padre se sentaba sobre una deuda lo bastante grande como para pagar la cirugía entera 2 veces. El rostro de mi padre se había puesto del color del vino en su copa. Te estás avergonzando a ti misma. No, dije. Te estoy avergonzando a ti. Hay una diferencia. Sofía dio un paso adelante ahora, tranquila, profesional, sosteniendo una carpeta propia. Señor Vidal, dijo, soy la abogada de Elena. Le notificaron una demanda civil hace 3 días por incumplimiento de contrato, junto con una solicitud formal de devolución de $100,000 más 2 años de intereses acumulados. Supongo que su abogado ya lo informó. Los murmullos explotaron por todo el jardín. Mi tía Pilar, siempre ávida de chismes, ya le susurraba al oído a la columnista del periódico, parada cerca de la mesa de bebidas. El bastón de mi padre tembló ligeramente en su mano. ¿Demandarías a tu propio padre? ¿En público? ¿En mi cumpleaños? ¿Dejarías que tu propio nieto muriera antes que pagar una deuda? Dije, creo que estamos empatados en crueldad. Abrió la boca. No salió nada. Por primera vez en toda mi vida, vi a Ricardo Vidal sin nada que decir. Mi madre lloraba ahora, abiertamente. Los invitados mirando fijamente. Los murmullos extendiéndose por el jardín como fuego en pasto seco. Por favor, dijo. Por favor. Así no. Tuvieron 2 años para hacer esto en privado. Dije, eligieron el silencio. Yo elijo lo contrario. La columnista, una mujer llamada Beatriz Soler, que escribía la columna de sociedad del periódico local, se acercó despacio, cuaderno ya en mano, el instinto profesional venciendo la incomodidad social. Señora Vidal, me dijo, ¿es verdad? La deuda, el trasplante, todo, cada palabra, dije. Y tengo los documentos que lo prueban. Los registros del tribunal pronto serán públicos. Puede solicitarlos si quiere. Beatriz miró a mi padre, que se había quedado callado y gris, apoyándose más en el bastón que antes. Señor Vidal, ¿algún comentario? Mi padre no dijo nada. Se dio vuelta y entró en la casa, el bastón golpeando la piedra con cada paso desigual, dejando a mi madre sola frente a 50 invitados y una fiesta que nunca sería recordada por el vino ni la música. Mi madre extendió la mano hacia la mía. No la tomé. Por favor, susurró. Retira la demanda. Lo resolveremos en privado. Tuvieron 2 años, dije otra vez. En privado no funcionó. 3 semanas después, el tribunal falló a mi favor. Un fallo completo. Los $100,000 originales más los intereses acumulados, más los costos judiciales, a pagar dentro de 90 días o los bienes de mis padres, incluida la misma casa donde se había celebrado esa fiesta, quedarían sujetos a embargo. La historia ya se había extendido por Sevilla para entonces, de la forma en que siempre se extiende el escándalo en ciudades que se creen demasiado sofisticadas para el chisme. La columna de Beatriz salió la semana siguiente, cuidadosa con los nombres, pero no lo suficientemente cuidadosa como para ocultar la verdad. Una conocida familia local enfrenta un ajuste de cuentas público por una deuda ligada a la crisis médica de un niño. Todos sabían
sabían quiénes eran. Siempre se sabe. El restaurante de mi padre, el mismo que yo ya había salvado una vez, empezó a perder clientes en cuestión de días. Gente que valoraba más la reputación que el jamón y el jerez. No sentí alegría, exactamente. Sentí algo más tranquilo, algo que había estado enterrado bajo el dolor y la desesperación y el miedo durante 2 años enteros. Subiendo finalmente a la superficie y asentándose en su lugar, sentí que volvía a ser yo misma. Diego me encontró sentada en nuestro pequeño balcón esa noche, Mateo ya dormido adentro, sano y respirando y vivo gracias a desconocidos que se preocuparon más de lo que la familia jamás lo hizo. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Pensé la respuesta con honestidad antes de contestar. Como si esto no hubiera terminado, dije. Frunció el ceño. El fallo es definitivo. Tienen que pagar. Van a pagar el dinero, dije mirando los techos de Triana, el mismo barrio donde mis padres una vez me rogaron ayuda y yo les di todo lo que tenía. Pero mi padre construyó toda su vida sobre ser intocable. Los hombres intocables no llevan bien que los toquen. Diego esperó, sintiendo que había más. Me volví hacia él y por primera vez en 2 años sonreí, no de felicidad, sino de algo más frío, algo paciente. Va a intentar algo, dije en voz baja. Y cuando lo haga, voy a estar lista. Mi teléfono vibró sobre la mesa entre nosotros. Un número desconocido. Un mensaje de texto, de 3 palabras. Esto no ha terminado. Lo leí 2 veces. Después sonreí otra vez. No, susurré. A nadie. No ha terminado.